Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a hacer una oración. Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que reveles a tu Hijo, Señor, en nuestras vidas, para que podamos estar afianzados, Dios, en la esperanza a la cual nos has llamado. Te pedimos, Dios, que podamos todos los que estamos aquí, Señor, y toda la gente a la que conocemos, a la que es tu voluntad que le compartamos el Evangelio, Dios, que puedan entender, así como nosotros, estas cosas, Dios. Revélanos estas cosas a nuestro corazón para que sepamos cómo enseñarlas, cómo transmitirlas, Dios, sabiendo que no es a base de palabrería, Señor, sino el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Es algo inevitable, es algo cierto, lo que hacía referencia a nuestro hermano Reséndiz y que hemos hablado en otras ocasiones. El mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 24 habla acerca de las tribulaciones. Y creo que parte de la tribulación es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como gente que nos congregamos en una iglesia, frecuentemente somos atacados por nuestro enemigo el diablo, haciéndonos dudar de nuestra salvación, haciéndonos pensar si de verdad estamos bien en lo que estamos haciendo, si no estamos dejando de hacer algo y que por eso nos encontramos en una situación determinada o en otra. Entiéndase enfermedad, por ejemplo. Cuando yo me enfermé a los 27 años y algo que viene inmediatamente a la mente es, pero ¿cómo? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me estás castigando cuando Dios tiene un propósito en las vidas de muchos de nosotros y algunos los sana y algunos otros no? Todos, o creo que la gran mayoría, hemos tenido épocas de bonanza económica, pero también otros hemos tenido épocas de en la que nos las hemos pasado mal, que parece que todas las puertas se nos cierran. Algunos entramos en esas situaciones por una falta de administración, porque gastamos más de lo que teníamos. Pero algunos otros no se encuentran en una situación debido a eso, sino simplemente por las cuestiones de los tiempos. La contadora que tenemos en la compañía, que más bien lleva la administración, tiene su esposo y un hermano que están estudiando una maestría y el marido quiere estudiar un doctorado y son contadores públicos. Y entonces me quedaron de hacerme un estudio sobre las modificaciones que va a haber a la ley hacendaria a partir del 1 de enero. Y parece que dentro de las cosas que viene una en la que dicen que todas aquellas personas que hacen uso de tarjetas de crédito por más de 45,000 pesos al año van a cruzar lo que ganan con lo que gastan. Y si ustedes ganan, vamos a decir, 20,000 pesos mensuales y ustedes gastan 45,000 pesos de más, ahora el gobierno va a hacer que declaren sobre los 45,000 pesos que están gastando de más. ¿Me doy a entender? Y parece que vienen cosas más duras, o sea, más fuertes. Nosotros no debemos de estar temerosos a estas cosas, pero debemos de ser sabios. Por eso quise empezar esta predicación con el de sed sobrios y velad y que seamos prudentes. Y en lo primero en lo que nosotros debemos de ser sobrios y que debemos de ser prudentes es lo que ha hecho Jesús con respecto a nuestra salvación. Eso es algo en lo que nosotros debemos de estar plenamente seguros. Miren, la carta a los Hebreos, que no se sabe quién es el autor, empieza haciendo un énfasis grande en la superioridad de Jesucristo por encima de cualquier otra cosa. Jesús superior a cualquier santo, superior a cualquier ángel, superior a cualquier arcángel, y es el énfasis que hace.
Y posteriormente dice cosas como las siguientes. Empieza a hacer una explicación, un razonamiento de lo superior que es Jesús, incluso en en la manera en la que se llevaba el judaísmo anteriormente. Si nosotros no hemos leído la Biblia, no sabemos de qué estamos hablando, pero de lo que sí sabemos es de que creo que la gran mayoría o todos los que estamos aquí, en un momento dado de nuestra vida fuimos católicos. Y en el catolicismo lo que se nos decía era que nosotros teníamos que cumplir los 10 mandamientos. Y que al cumplir los 10 mandamientos, si nosotros cumplíamos los 10 mandamientos, el no robar, no mentir, no desear a la mujer del prójimo, no adulterar, estábamos casi que del otro lado. Y ese bagaje, esas cosas que nosotros escuchamos y que entendimos en nuestra vida de católicos, es lo que ahora traemos a nuestra vida. Y por eso es que muchos de nosotros dudamos si la situación en la que me encuentro no es consecuencia de que he estado dejando de hacer algo, es que no he estado obedeciendo completamente, es que he estado en pecado, es que esto, es que el otro. Y lo que nos dice la carta a los Hebreos es que nosotros tenemos que tener confianza en la salvación que es mediante Cristo Jesús. Lo que nosotros no podemos hacer, todo el Antiguo Testamento, es decir, los mandamientos, fueron dados en una época diferente y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos dice cuál fue el objetivo de esos mandamientos. ¿Cuál fue el objetivo de la ley? El objetivo de la ley o de los 10 mandamientos para los que venimos del catolicismo fue el siguiente: el darnos cuenta que por nuestras fuerzas no vamos a lograr entrar jamás al cielo. Nunca, nunca. El Antiguo Testamento es una serie de ordenanzas. Y para sintetizarlo, como no hemos leído todos el Antiguo Testamento, lo podemos sintetizar en los 10 mandamientos. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y ese es el primero y el más grande, y también es el imposible de realizar en nuestras fuerzas. Amarás a Dios por encima de todas las cosas es amarlo por encima del fútbol, por encima del béisbol, por encima de la mujer, por encima de los hijos, por encima del trabajo, por encima de la responsabilidad, por encima de todo. Y bueno, de ahí vienen todos los demás mandamientos. Y el objetivo de la ley era que el hombre se diera cuenta de que en sus fuerzas, por más que un hombre se lo propusiera, no iba a poder cumplir absolutamente con los 10 mandamientos y que llegara el momento en el que se encontrara, hagan de cuenta que nos metieran en un callejón sin salida y que llegamos al final del callejón y que dijéramos, ¿y ahora para dónde corro? Porque he tratado toda mi vida de no decir mentiras, he tratado toda mi vida de no ver a las mujeres, de no desear a las mujeres o a los hombres, de no adulterar con el pensamiento. Es decir, cada mensaje, cada mandamiento es imposible. A lo mejor puedes controlar uno, pero no los 10. Y entonces, cuando llegáramos a ese fondo, a ese callejón sin salida, lo único que podríamos decir es: Dios, ayúdame porque yo no he podido. Eso es el objetivo de la ley. Ese es el objetivo de la ley. Y creo que si nosotros ahora en el cristianismo estamos en la misma condición, es porque no hemos entendido la obra salvífica de Jesús. Si nosotros estamos al final en ese callejón sin salida y decimos, es que he tratado por todas las maneras y no he podido, solamente alguien puede traerme la salvación, y eso es alguien que cumpla los requisitos de Dios. Dios, cuando hizo al hombre, estableció unos principios, y esos principios están escritos en la Biblia, y dice que nadie que cometa un pecado puede pagar por el pecado si no es con sangre. ¿Qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que no hay manera en la que nosotros podamos dar, no hay cantidad de dinero que nosotros podamos dar, no hay vida que nosotros podamos dar si no es mi vida propia para pagar por mi propio pecado. Si tú lees el Antiguo Testamento, dice de las cosas que Dios le da a Moisés, Dios le da algunas cosas y le dice que tienen que hacer ciertos sacrificios. Por ejemplo, todos los días en el pueblo de Israel, desde que se formó el tabernáculo, se hacían sacrificios de animales, de palomas, de corderos, de vacas, de bueyes, según la cantidad de dinero que tuvieran. Pero todos los días los sacerdotes tenían obligación de hacer esos sacrificios, de día y de noche. Pero había un único sacrificio en el cual se pagaba por los pecados de todo el pueblo. Y respecto de esto, hay muchas cosas, como dice la carta a los Hebreos, muchas cosas que decir y difíciles de explicar por cuanto no todos hemos leído el Antiguo Testamento. Pero voy a tratar de sintetizarlo para que vean la semejanza que hay entre el Antiguo Testamento y el catolicismo. En el Antiguo Testamento, cada uno de los hombres tenían que ir una vez al año a la ciudad de Jerusalén, al tabernáculo o al templo, y llevar según la cantidad de dinero que tuvieran. Si eran muy pobres, tenían que llevar una paloma. Si eran más o menos, un cordero o una oveja. Y si eran muy ricos, tenían que llevar bueyes. Pero si aún eran tan pobres que no pudieran comprar una paloma siquiera, tenían que llevar harina. ¿Y por qué harina? Porque tenían algo que comer, harina y aceite. Ok. Pero era necesario que llevaran un sacrificio. ¿Qué es lo que hacían con ese sacrificio? Que con ese sacrificio llevaban, hagan de cuenta, un cordero. Y ese cordero lo llevaban ante el sacerdote y le ponían la mano al animal en la cabeza. ¿Por qué le ponían la mano al animal en la cabeza? Porque en ese momento decían: Señor, yo reconozco que a lo largo de este año he pecado y que merezco morir para pagar mis pecados. Pero como no me voy a morir, como no voy a suicidarme, como no voy a pagarte con mi vida, le estoy pasando mis pecados a este cordero, a esta paloma, a este buey o en esta harina. Y los estoy pasando y el sacerdote lo va a sacrificar como si me estuviera muriendo yo. ¿Sí entienden? Entonces, el sacerdote mataba al animal y se derramaba la sangre y con eso quedaba pagado el pecado, entre comillas. ¿Por qué pagado? Porque era la condición que Dios había puesto, pero pero Dios habló de que iba a venir algo mejor. ¿Qué es eso mejor que vino? Jesús. Jesús, si ustedes recuerdan lo que le dice Juan el Bautista cuando ve por primera vez a Jesús, ¿qué es lo que le dice? Le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que hasta la fecha en la Iglesia Católica, cuando el sacerdote está levantando la hostia, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que, lo que dice la Iglesia Católica es que Jesús, cada vez que celebran una misa, está presente en esa hostia y que es el cuerpo de Cristo lo que están comiendo cuando comen la hostia, y es la sangre de Cristo lo que están bebiendo cuando toman el vino que ofrece el sacerdote en la misa. Pero eso no concuerda con lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Esto es algo que nosotros tenemos que entender con respecto de lo que dice la Biblia y que noten la diferencia. Porque los judíos hasta el día de hoy
no celebran, no hacen sus sacrificios porque no tienen un templo, pero el templo va a ser reconstruido dentro de no muchos años y van a empezar a celebrar nuevamente esos sacrificios cuando Jesucristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y ahí es en donde todos nosotros debemos de estar firmes. Mira, nosotros no somos perfectos y no es para que digamos Zafín zafado es perdonado. Nosotros como hijos de Dios, los que creemos que Jesús murió en la cruz y que por ese sacrificio Él llevó mis pecados y los de toda la humanidad, debemos de estar firmes en esta idea, en este pensamiento, en esta verdad que dije, debemos de mantenernos firmes, sin fluctuar. ¿Qué quiere decir sin fluctuar? Sin que a veces sí creo, a veces no creo. ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me están persiguiendo si no hice? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué no alcanzo esto? ¿Por qué? ¿Y qué habré hecho mal? El objetivo de nuestra vida es mantenernos en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Santidad quiere decir dedicado a. Fíjate lo que digo, dedicado a. No te estoy preguntando si haces milagros, si le pones la mano a la gente y sana. No, 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 no confundas. No confundas. El objetivo de nosotros, de los que creemos que Jesús vino a salvarnos, debe de ser la santidad. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de pensamiento o de obra, dedicado a Dios. Pero en el diario caminar de nuestra vida, todos los días nosotros cometemos faltas. No estoy diciendo que Zafín zafado es perdonado. Mira lo que digo. No estoy dando permiso para pecar, ni la Biblia da permiso para pecar, pero es innegable que como nosotros vivimos en la carne, es decir, como tenemos todos los días contacto con el pecado, algunas veces nosotros pecamos. Pero nuestra salvación no es por obras. Es decir, Dios no lleva un registro de las cosas buenas que haces en la tierra y un registro de las cosas malas que haces en la tierra. Porque mucha gente piensa que cuando lleguemos al cielo, allá vamos a estar así. Van a decir, Ubaldo Guzmán, a ver, ¿cuántas obras buenas hiciste? Hiciste 243,328. ¿Cuántas obras malas hiciste? 243,527. Como tengo más obras malas que buenas, entonces me voy a ir al infierno o al purgatorio. No, 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 espérate, eso no es así. Eso no es así, la doctrina del purgatorio es otra cosa, una aberración. Ni tampoco es por obras buenas o por obras malas, es por lo que yo creí. Pero si yo, mira, esto del creer es algo semejante a lo siguiente. Los que estamos casados, un día decidimos tomar la decisión de casarnos. Y ese día que decidimos tomar la decisión de casarnos, fuimos y le dijimos a la novia o a la mujer, le dijimos, tú eres la precisa, quiero que te cases conmigo. ¿Para bien o para mal? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese día decidiste compartir tu casa, compartir tu ingreso, compartir tu salud, compartir tu enfermedad, compartir todo. Y esa decisión cambió tu vida, ¿o no? Cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros decimos a Jesús, Señor, sálvame porque yo me encuentro en este callejón en el cual no puedo salir ni a izquierda ni a derecha y ya traté y ya vi que por más que yo me esfuerce no puedo cumplir con los 10 mandamientos, necesito que tú me salves. Él dice, yo pagué en la cruz por tus pecados y yo te doy salvación.
Y como decía hace rato, el objetivo ahora de mi vida debe de ser la santidad. Pero como ando en el diario caminar, a veces peco. Pero si yo peco, tengo que hacer algo. Como ando en santidad, debo de desechar el pecado. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy cristiano y yo acepté al Señor y yo ando en santidad, y se me pasó la verificación del coche y me detienen, ¿qué debo de hacer? El mundo lo arregla. El mundo lo arregla, ¿o no? Pero yo cometí un pecado, sí o no. Se me pasó la verificación. Se me pasó la verificación. ¿Lo hice a propósito? No. No lo hice a propósito, porque a nadie se le olvida para pagar más dinero. Pero ahora tiene una consecuencia el que no haya pagado la verificación de mi coche. Es que número 1, me van a llevar al corralón. Número 2, tengo que pagar una multa. Número 3, tengo que esperarme como 2 días en lo que dan de alta el pago. Y número 4, tengo que volver a verificar, tengo que llevar a verificación a mi coche. ¿Qué significa eso? Que tengo que perder 2, 3 días. Y esto urge. El tiempo es dinero. Entonces yo puedo arreglar muy fácilmente si me arreglo con el jefe y mire jefe y se me pasó. ¿Se vale o no se vale? ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Como yo ando en santidad, lo que yo acostumbraba antes era pagar ahí mi mordida. Pero ahora tengo que vivir con la consecuencia de mi falta. ¿Me doy a entender? Estoy hablando de cosas muy triviales, porque en realidad es una falta, pero no es un pecado el que se me pase la verificación. Pero hay cosas de las cuales, no sé, con los amigos, sobre todo en los hombres es muy común y ahora desgraciadamente en las mujeres, que con los amigos puedes hablar con palabras de cargador, pero como yo soy santo, es decir, mi vida está dedicada a agradar a Dios, si se me sale una, debo de arrepentirme, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a mis amigos. ¿Por qué a mis amigos? ¿Por qué a mis amigos? Porque yo les dije que soy cristiano y si yo hablo como los cargadores que son mis amigos, van a pensar que soy igual y que Cristo no ha hecho nada en mi vida. Es por amor a ellos. Pero si es que yo ando en santidad, los que no quieren andar en santidad, no les importa esto. Sean cosas grandes o sean cosas pequeñas. No estoy diciendo que no nos vamos a ensuciar los pies por el diario andar. Estoy diciendo que cuando te das cuenta que te ensuciaste los pies por el diario andar, pides perdón. La persona que escribió la carta a los hebreos habla de las obras muertas. Eso es lo que son las obras muertas. Todas las cosas que yo quise hacer para agradar a Dios y no pecar fueron obras muertas, porque no servían para nada. Es decir, no iban a matar una obra buena que yo hiciera, no iba a matar un pecado que yo hubiera hecho. Por eso eran obras muertas, porque no sirven para llevarnos a la salvación. Lo único que nos lleva a la salvación es el sacrificio de Cristo, quien pagó una vez y para siempre por todos mis pecados. ¿Cuántos? Todos. Todos. Pero el objetivo de mi vida debe de ser la santidad. No quiere decir, repito, no quiere decir que por el diario caminar no me ensucie los pies. Lo que quiere decir es que
Cuando veo que me los ensucio, me arrepiento y me limpio. Es decir, le pido perdón a Dios. Eso es la santidad. Eso quiere decir santidad, el estar dedicado. El que ahora ya no hago negocios turbios, claro, puede ser que mi nivel de vida descienda drásticamente, no importa. A eso es a lo que se refiere lo que decía nuestro hermano Reséndiz y lo que después decía Juan Manuel. Dice la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Una tribulación es que ahora tus amigos no te van a dar trabajo, te van a ver feo, no te van a tratar como antes, con los que te llevabas, con los que contabas cuentos rojos, chistes de doble sentido, eras el rey del albur, no sé lo que fuimos en otros tiempos, pero ahora nosotros debemos de dejar de serlo. Mira, la primera carta del apóstol Juan dice que si nosotros pecamos, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo como abogado. Pero hay una condición, que tú quieras agradar a Dios. Que tú quieras agradar a Dios. Mira, dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad quiere decir que si tu vida no está verdaderamente dedicada a Dios, no lo vas a ver. Pero no tenemos que preocuparnos de esas cosas si nosotros de verdad queremos agradar a Dios, porque en todo lo que nosotros hacemos, lo pensamos y lo hacemos para agradar a Dios. Si no es así, tienes de qué preocuparte. El cristianismo no es un juego. El cristianismo no es un juego. Quisiera que leyeras con detenimiento la carta a los Hebreos y te das cuenta que Jesús no puede volver a ser sacrificado por ti, ni por mí, ni por nadie. Pero Jesucristo fue sacrificado una vez y para siempre con los que aman a Dios. ¿Quiénes son aquellos que aman a Dios según lo que dice la Biblia? Los que guardan sus mandamientos. No quiere decir que si fallas una vez, estás excluido. Eso es lo que decía la ley. Eso es lo que dice cuando estás en ese callejón del que no puedes salir. No, el objetivo de tu vida y de mi vida debe ser agradar a Dios, pero si fallo, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso empezamos leyendo Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, que dice que nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque de estas cosas se quiere agarrar el diablo para destruirnos. ¿Tú qué crees que yo me imaginaba cuando yo me enfermé? Yo casi que me enfermé de un día para otro. Los que me conocen, Juan, Pepito, Rocío, de los que vivían, nos conocíamos en aquella época, saben que mi enfermedad fue de un día para otro y entré en un estado que, bueno, terrible, ¿no? ¿Y qué es lo que uno se imagina? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué yo en ese entonces estaba de tiempo completo en la iglesia? ¿Por qué yo? Y cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos trabajo, ¿qué hice? Y empezamos a revisar y a decir, es que seguramente que no di el diezmo. Cuando no sabes que se vale no dar diezmo, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, si tú no das diezmo, está bien que no des el diezmo, solamente que Dios quiere que lo recuperes y que des un quinto más de ese 10%. No sé si me doy a entender. ¿Qué quiere decir eso? Mira, bueno, no me meto en Honduras, porque no quiero causar azote, sino al contrario, que sepas que si el objetivo de tu vida es agradar a Dios, tienes a un Dios misericordioso.
Si no puedes aún con el 10% más el 20% de ese 10%, no creo que Dios te vaya a decir, y ahora te voy a pisear para que aprendas a diezmar. No, no, no. Porque a la mujer que fue hallada, mira, de acuerdo a la ley, decía que cuando se hallara una mujer en adulterio tenían que sacarla y apedrearla por los ancianos de la ciudad. A la mujer a la que iban a apedrear en el Evangelio, dice que fue hallada, o sea, de acuerdo a la ley, fue hallada en las circunstancias en las que tenía que ser apedreada. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se puso a dibujar en el suelo. De todos los que estamos aquí, te aseguro, me dejo de llamar Guadalupe, porque también me llamo Baldo Guadalupe. Si hay alguno que ha diezmado de absolutamente todo, de todo, te aseguro que no hay uno que haya aquí, ahorita, que haya diezmado de todo. Entonces, ninguno de nosotros está libre para aventar la piedra. Y si es con respecto al diezmo, ¿qué podemos decir con respecto al comportamiento, a los pensamientos, a todo? Pero algo que estoy seguro y que quiero para mi vida es que quiero ver al Señor y que cuando encuentro un error en mi vida, trato de dejar de hacerlo. Me esfuerzo, lucho. Mira, la carta a los Hebreos dice algo así como lo siguiente. Deja ver si me acuerdo exactamente cómo dice. Dice que Jesucristo fue tentado en todo. Y no me quiero meter en honduras ni en explicaciones, pero parece que el sentido correcto de que fue tentado en todo quiere decir que si yo soy tentado hasta imagínate una recta numérica. ¿Dónde está el cero? Acá está el 0, acá está el 100 para ustedes, ¿no? Si yo soy tentado al 30 y Conchita al 40 y Juan Manuel Pérez al 67 y no hay ninguno de nosotros que sea tentado al 100. Solamente Jesús fue tentado al 100. Dice que como Él fue tentado al 100, es capaz de socorrer al que es tentado. Y por tanto dice que Él tiene misericordia y es capaz de suplir y de proveer ayuda al que va y le pide ayuda cuando es tentado. Es decir, cuando tú reconoces un área en tu vida en donde eres tentado, en donde tienes problemas, Él es poderoso para ayudar al que es tentado, porque el objetivo de tu vida y de mi vida es la santificación. Es decir, tú y yo estamos dedicados a querer agradar a Dios y cuando vemos un foco rojo, inmediatamente pedimos ayuda, porque el pecado es delicioso. No me digan que no. No me digan que no. Porque ¿a quién no le gustaría tener a Pierce Brosnan por marido? Ay, cosita, dice, ¿no? O a Eva Longoria por chava, ¿no? O sea, el pecado pero nosotros no lo queremos hacer por agradar a Dios, porque los deseos de la carne y el deseo del espíritu se contraponen. Pero como yo soy de carne, no quiere decir que se vale y que tengo permiso, no, como tengo las dos naturalezas ahora, la espiritual que quiere agradar a Dios y la carnal que todavía me llama. Y como hay un conflicto, entonces tengo que entrar al trono de la gracia para alcanzar misericordia, como dice la carta a los Hebreos. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Yo lo único que quisiera que nos lleváramos claro es que debemos de tener por objetivo el agradar a Dios, el santificarnos.
y que no permitamos que nuestro enemigo, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos ataque, porque está de continuo atacándonos y diciéndonos y haciéndonos sentir mal, y estás en esta situación por esto y por lo otro. No quiere decir que muchos de nosotros, si tenemos problemas económicos por el abuso con la tarjeta, no quiere decir que estamos siendo golpeados por el diablo. No, estamos siendo golpeados por nuestra tontería, por nuestra necedad. Pero en muchas situaciones nosotros debemos de estar seguros de qué es lo que nos dio la salvación. La salvación es por fe. Esa salvación que es por fe viene desde el Antiguo Testamento. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia quiere decir que no hizo obras justas para agradar a Dios. Solamente creer, que es lo mismo que hemos hecho tú y yo. Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca en nuestro espíritu y que nos decidamos, Señor, a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que podamos estar atentos, Padre, a todo ataque del enemigo, y que podamos estar atentos, Señor, a todo pecado que cometamos contra ti, para que de inmediato lo confesemos, Dios, y tú nos perdones y vengas y sanes nuestra tierra. Bendícenos a cada uno, Señor, conforme a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.